voy a intentar explicar en esta intervención es ver o más que nada hacernos preguntas sobre cómo el videojuego en sí se empezó creando como un método para, primero como experimental en laboratorios, ¿no? Como mira lo que soy capaz de hacer con el osciloscopio, que ahora consigo pasarme una pelotita de un lado a otro. Y eso poco a poco gente que vamos a conocer a través de esta presentación, descubrió que aquello podía ser, entre otras cosas, un gran negocio, que es como, por desgracia o por suerte, no lo sé, muchos de los grandes avances tecnológicos siempre han sido porque son un gran negocio o porque son un buen arma militar. Entonces ya a partir de ahí vamos a ver cómo llega un momento en que el videojuego empieza a pedir historia, sobre todo empieza a pedir que aparte de jugar diga algo más, o sea, no pasar de una pelotita de un lado a otro no tiene ningún sentido y sobre todo de cara a venderlo al público era muy difícil. Por lo tanto, sobre todo la gente del marketing se empezó a inventar que detrás de dos palos con una bola más gorda, que era la que se iba pasando de un lado a otro, eso era un juego de tenis. Y realmente utilizaban la palabra tenis para poder vender algo que no se parecía en nada al tenis, ¿no? Y ahí empieza un poco la historia de meter el concepto de narrativa dentro del videojuego, aunque sea de un modo muy primitivo. Primero de todo, bueno, no sé si voy a empezar haciendo un énfasis. ¿Sabéis qué es esto? ¿No? Vale. Lo tengo que enseñar del ojo, pues yo de cerca lo veis rápidamente. La caja negra. Sí. Esto es la última consola de Nintendo. Es una consola. La enseño así cerrada porque realmente es un objeto que tú lo ves y no te dice absolutamente nada. Esta es la Nintendo 3DS, que es la última consola de Nintendo. Pues es una pasada de cacharro, la verdad. Y bueno, os la enseño porque traigo aquí, cuando han dicho tenéis que traer algo de pequeño. Mi madre no se le ocurrió hacerme una foto con mi primera MSX. Dijo, ¿para qué le voy a hacer una foto al niño con el ordenador si se la puedo hacer pues con un paisaje y tal, ¿no? Entonces yo creo que jamás se le ocurrió hacerme una foto con el MSX en el que pasé miles de horas programando, aprendiendo BASIC. Me lo compró aproximadamente cuando yo tenía 7 años, pero no fue mi primer contacto con el mundo digital informático, sino fue con esto. Esta es prestada, porque yo la mía, Dios sabe dónde estará ya. Esta consola, espera, voy a abrirla un momento. Os he enseñado la otra, porque este es el primer Mario Bros. Que existió en la historia. Es una Game Watch del año 1983, que funciona, por cierto. Es de Raich, una compañera, que desde aquí le agradezco que me la haya prestado. Pero fue una de las primeras consolas que yo tuve. La variación entre una y otra realmente las pones al lado y, hombre, te das cuenta que aquí, entre esta consola y esta, no sé si la cámara la puede visualizar más o menos bien, entre esta consola y esta han pasado 28 años. Nada más y nada menos. Y parece ser que la forma de jugar a estas maquinitas sigue siendo la misma, porque apenas ha variado. Es decir, no hemos evolucionado en este sentido, ¿no? Pero bueno, es simplemente una curiosidad para contextualizar de que lo que voy a intentar explicar ahora va desde un poco antes de esta época hasta esta. Las dejo ahí. Bien, entonces vamos a empezar un poco. He tenido la suerte de que yo veo una pantalla y ahí se ve otra, así puedo esconder todo lo que no quiero que se vea. Vale, vamos a empezar un poco, bueno, con la historia. Todos conocéis el Pong. Es este que va a aparecer por aquí. Vale, bueno, ahora tengo que conseguir luego devolverlo a su sitio. A ver, así, vale. Vale, bueno, este es el primer Pong. Estos señores, que se llaman Ralph y no sé qué más, no me sé los nombres, soy muy malo. Pero estos dos señores no fueron los primeros que inventaron el Pong, llegaríamos a engaño, tampoco fue el primer videojuego. El primer videojuego fue uno sobre el espacio. Toda esta gente pues trabaja principalmente en el MIT, en Massachusetts Institute of Technology, y deciden un día pues que, mira, qué divertido consiguió que una pelota se pase de un lado a otro, ¿no? Y te lo explican como el gran descubrimiento del siglo. Pero a nadie se le ocurría que eso, además de un gran descubrimiento de entretenimiento y una cosa divertida para científicos, se podía convertir en un gran negocio. La persona que descubrió que esto podía ser un gran negocio fue la siguiente, que os voy a enseñar ahora,
Creo que ha sido una mala idea hacer esto, porque ahora ves, tengo que trabajar con la flecha al revés. Esto no sé si vuelve para aquí, aquí viene. Vale, la siguiente persona, tengo un problema, porque no veo tengo la pantalla al revés justo. No sé si os sonará esta persona que se llama Nolan Bushnell. Este señor de aquí. No sé si os suena alguno. No. Bueno, Nolan Bushnell es el fundador de Atari. Y aparte de fundador de Atari fue el principal precursor, el que inventó la máquina recreativa, vamos. La máquina recreativa que está en los salones recreativos. Este fue el señor que dijo, y esto si lo llevo y le pongo 25 centavos ahí, a lo mejor la gente va y empieza a jugar. Y empezó a jugar. Se forró tanto que a los 2 años de fundar Atari le echaron. Y ya se fue y se montó otras cosas y tal, ¿no? Pero este señor fue el precursor. Además, tuve la oportunidad de entrevistarle hace 2 años en Madrid y es un señor ya mayor, pues que sigue con la misma pasión que desde el principio con el mundo de los videojuegos. Y bien, este inventó la máquina recreativa y abrió un ámbito muy grande, que claro, todo el mundo le empezó a copiar, todo el mundo empezó a crear máquinas recreativas, el Pong se empezó a crear en diferentes marcas, el tema de patentes de software en aquella época supongo que no, por suerte todavía no funcionaba. Y el negocio pues tampoco es que le fuese muy bollante, salvo con las consolas de Atari 1600 o 2600, que ahí sí que le funciona un poco mejor. A ver, ¿qué voy a pasar? Cierro esto. Bien, a partir de aquí, evidentemente el Pong no nos cuenta ninguna historia, lógicamente. Pero es curioso como al cabo del tiempo, para vender comercialmente este tipo de videojuegos, por ejemplo, aquí tengo un vídeo de los Space Invaders, del Atari también, vender esto era muy difícil en un principio, ¿no? O sea, aunque era tecnológicamente revolucionario, si se quería sacar a la sociedad se tendría que vender de otra manera. Y entonces se empezó a utilizar la imaginación. Eso de abajo es una nave espacial, lo de arriba son marcianos, y esto, pues no sé muy bien lo que es, unas barreras para que no te disparen, ¿no? Y la gente del mundo del marketing se empezó a trabajar con dibujantes para que representasen en las carátulas de los videojuegos algo más allá de eso. Esas pantallitas, no sé si os acordáis de las cintas de cassette cuando te comprabas un MSX o los disquetes en Amstrad probablemente, que detrás venían con las pantallitas del videojuego, pero en el frontal jamás venía el videojuego tal como era. Te representaban el videojuego con una enorme imaginación y intentando, a ver si vuelve la flecha por aquí, os voy a coger una carátula. Por ejemplo, un videojuego, Game Over, que fue es uno de los clásicos de los 8 bits. Esto es lo que representaba el videojuego y lo que veis detrás, el Space Invaders, vendría a ser lo que realmente te encontrabas cuando lo comprabas, lo cual era una gran decepción porque cuando tú veas todo alucinado, este juego tiene que ser la leche, volvías. Y durante muchos años, mucha gente que venimos del mundo de los 8 bits vivíamos estas decepciones constantemente comprándonos los casetes. Claro, que comprábamos muchos porque a ver si algún día alguno realmente nos sorprendía. Nunca sucedió y nadie nos sorprendió nunca. A lo mejor me estoy moviendo mucho de un lado a otro, ¿verdad? Por este lado, más o menos. ¿Bien? Vale, lo digo también por ellos, que a lo mejor tienen que estar con la cámara. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, pero no fue hasta aproximadamente principios de los 80, cuando hubo realmente la gran revolución, porque se mezclaron muchos conceptos. Se mezclaron estas consolas, las Game Watch de toda la vida, con los ordenadores domésticos, MSX Spectrum, Commodore, Amiga, que se ha hablado aquí, con los salones recreativos, que empezaban a tener videojuegos mucho más potentes que los de los ordenadores, y siempre decíamos, ¿por qué los videojuegos de los arcade de los salones recreativos son siempre tan chulos y los de los ordenadores no había manera? Había una especie de disparidad tecnológica en las cuales se estaba trabajando, pero tampoco eras consciente de ello. Tú simplemente te comprabas juegos, jugabas, te lo pasabas bien y cada vez iban a más, Y yo recuerdo sobre todo la época del Maniac Mansion, no sé si os acordáis alguno. Fue la primera vez que salió el sistema SCUMM, que fue la primera vez que se incorporó narrativa real en un videojuego. Es decir, alguien dijo, ostras, ¿cómo consigo que un guionista o una persona que no sabe programar cree una historia interactiva en la cual pueda haber muchos finales y muchos caminos a seguir sin que sepa programar?
Porque claro, los programadores, todos lo sabemos, eran personas que hacían siempre las cosas de una determinada manera. Es decir, ellos aplicaban sus gustos, pero probablemente no eran expertos en narración, ni escritores, ni guionistas, eran programadores. Cuando llegó el Maniac Mansion, realmente el concepto fue hay que crear un sistema por el cual un guionista pueda meterse dentro del videojuego y meter objetos, cosas con las que quiere interactuar, diálogos y tal, que tengan sentido y se interconecten. Scum es un sistema, voy a ver si lo puedes ver aquí, os voy a enseñar un momentito. Bueno, primero tengo que sacar esto de aquí, a ver si soy capaz, vale. Voy a abrir el Maniac Mansion, un vídeo, para que lo veáis. Bueno, se está cargando. Así es como se cargaba entonces. Un videojuego. Como veis, tenías que saber algo de algo para poder cargar un videojuego. No se trataba de solamente encender la consola y empezar, sino que tenías que mirarte una serie de instrucciones antes de poder cargarlo. Voy a ver si puedo pasar el vídeo un poco para adelante, porque a lo mejor va en tiempo real. A ver, un segundo. No sé si la flecha ha aparecido por aquí. No. Ay, no, si estoy tocando tu ordenador. Anda, son exactamente iguales. Vale, a ver. Vale, es que yo creo que esta persona grabó el vídeo entero. Vale, bueno, esto es el Maniac Mansion. Aquí se escogían personajes y tal. Y bueno, como veis, muy rudimentario todo. A ver si hay un momento de juego. No sé si llegará a verse en este vídeo, pero bueno, básicamente eran diálogos, personajes, pero había realmente una historia, había una introducción como si fuese una película y tal. Y este es el Scum, que se significa Script, no sé qué, for Maniac Mansion. O sea, realmente era un programa que se inventó para pero funcionó tan bien que se empezaron a generar nuevas versiones para por ejemplo, el Efecto de Atlantis de Indiana Jones o The Curse of Monkey Island, que es uno de mis juegos favoritos, el Day of Tentacle, que es otro videojuego también de estos. Voy a abrir el Monkey Island, que este sí que os sonará. Este es el sistema Scum. Y bueno, he puesto sonido, no sé si había un cable por aquí, sí. Bueno, puede ser que el volumen esté a tope, ¿eh? A ver. Vale. Bueno, esta es la intro. No sé si os sonará alguno. ¿Alguno ha jugado alguna vez a este juego? Delante de la mano. Vale, menos mal. Sí, sí. Vale, pues este videojuego, bueno, utilizaba el sistema Scum. Y aquí, bueno, vemos ya los diálogos y tal, y eran todo diálogos y diálogos. Y el ingenio de estos juegos está en los diálogos, en el guión. Y aquí es realmente cuando te das cuenta de lo importante que es una buena historia para que un juego sea atractivo. No solo los gráficos, no solo el matar y tal. Aquí no se mataba a nadie. Bueno, no sé si había alguna ocasión que él mismo se suicidaba. Pero bueno, esto es un chico que quiere ser pirata y lucha por ello y no lo consigue. Y de hecho, no estoy seguro, pero creo, he leído en algunos sitios, que el Jack Sparrow es de la película de Piratas del Caribe, está todo basado en este videojuego. O sea, si te das cuenta, muchas cosas son demasiado parecidas al Monkey Island. Probablemente no, pero algo de inspiración hubo en estas historias de piratas. Bien, este es ya veis el sistema Scum. La interactividad te permitía decir, bueno, voy a abrir, voy a ir a usar, cerrar, coger, abrir, y el señor lo ibas moviendo por el escenario y simplemente iba interactuando con personas y objetos. Era un videojuego que derrochaba imaginación, tanta que era muy difícil pasártelo si no tenías ni idea o no tenías una guía que te llevase hacia el final. A partir de aquí, bueno, pues pasan varios años un poco ¿cómo os diría yo?, de sequía a nivel tecnológica. Empiezan a entrar los primeros PCs, empiezan a entrar los primeros videojuegos, Lemmings, todo esto viene un poco de la época de la Amiga y ya el PC. Os quiero enseñar un juego también que a mí me chocó muchísimo que existiera, para hacernos una idea de que realmente se buscaban ideas buenas o originales para vender juegos. ¿Alguien ha jugado a este juego? Es de, Spectrum, MSX, época 8 bits. Vale, yo cuando compré este juego no sabía qué significaba el título. ¿Vale?
Se titula Que rulen los petas. Yo realmente fui a un kiosco, ¿vale? Yo vivía ahí en Barcelona, me bajé a la calle, me fui a un kiosco, valía 800 pesetas de aquella, y me lo compré, dijo, qué chulo, de tiros y señores tipo, pues no sé, un poco, sí, no sabría decirte punks, pero apocalípticos y tal. Me lo compré, fui a casa y yo pues jugué mucho con ese juego, pero yo te veía que tenía un lenguaje un poco extraño, ¿no? Era todo escrito con cash, muy curioso, porque claro, yo vivía en Barcelona, yo lo de las cash pues tampoco me sonaba raro, ¿no? Pero está todo escrito, todos los diálogos enteros con cash. Es un juego que está muy bien considerado en el mundo de los 8 bits. Era un juego casi imposible y es previo a Scum. Aquí tenías que escribir tú con el teclado lo que querías hacer, lo cual era imposible, porque claro, tú tenías una riqueza de vocabulario que el programa no tenía. Y tú tenías que ir al sur, ir al oeste, hablar con el nombre que te pusiese el diálogo. Era muy complicado manejarte por una historia interactiva con este juego. Y encima, básicamente se basaba todo el rato en un lenguaje barrio bajero, porque un día me di cuenta que lo que yo estaba manejando era un drogadicto en busca de droga. Pero yo no lo sabía. Y yo iba de un lado a otro perdiéndome, y este señor que quiere, con los años me di cuenta del tipo de videojuego. En aquella época, como veis, ni Peggy's ni nada, o sea, daba igual, o sea, ahí se vendía de todo, ¿no? O sea, cualquier videojuego que salía era bienvenido y ni tu madre o tu padre jamás se preocupaba si ese videojuego era violento o no. Este lo era, os lo aseguro, era muy violento. Bien, creo que voy bien de tiempo, ¿no? Llevo cuarto de hora, vale. A ver... Bueno, vamos a llegar a una conclusión. Bueno, vamos a dar un salto cualitativo bestial y vamos a saltar a lo que es hoy en día el videojuego y cómo se ha incorporado. Hay una historia de amor, siempre hubo una historia de amor entre el guionista, el creador de historias y el desarrollador de videojuegos. Pero es una historia de amor que ha costado mucho tiempo que llegase a fraguar, porque no se entendían, y ese era el problema. Pero el problema es que había un tercer personaje, porque esto es un trío, que es el distribuidor en este caso, y estamos hablando, cuidado, del mundo comercial, por desgracia. Estamos hablando de empresas y estamos hablando de videojuegos puramente comerciales que pretenden ser mainstream en el futuro, pero que les cuesta mucho, ¿no? Y esta historia de amor, pues claro, en un principio la lógica te dice que una buena historia y un buen desarrollo de un videojuego puede crear el gran videojuego, pero eso nunca ha sido fácil. Y tenemos ejemplos en el pasado. Igual que al revés, cuidado, mucha gente que ha hecho películas basadas en videojuegos han sido un desastre hasta que llegaron algunas un poco buenas, ¿no? Recordaréis algunos, Mario Bros. Se hizo una película que fue un desastre absoluto. Ha habido otras, ahora mismo no las recuerdo, pero que han sido auténticos desastres hasta que llegó Silent Hill, no me acuerdo ahora tampoco el nombre, disculpadme, son demasiados nombres de videojuegos. Bien. Final Fantasy creo que también ha habido. Y bueno, incluso Tetris, que tengo aquí un tráiler, ha tenido película. Cosa que cuesta creerlo, pero es así. Esta es la película de Tetris que existe y es bastante sorprendente porque, claro, basada en piezas en un puzzle, ¿cómo puedes hacer un juego, ¿no? Y existe. Y bastante flipante, encima. O sea, es lo más alucinante. Y bastante reciente, que es lo que más asusta también. O sea, como veis, bueno, hoy en día uno se puede encontrar el binomio cine-videojuego siempre ha estado ahí y yo creo que cada vez más. Yo creo que es un fake, pero por lo menos alguien se ha molestado en decir, se podría hacer. Vale, esto no sé ni lo que es, espera un momentito, vale. Bueno, esto es nada más y nada menos. A ver, espera un momentito porque esto no es el de atrás, vale. Esto es Heavy Rain, no sé si a alguno suena, damos un salto al año 2000 ya. Y esto fue uno de los primeros videojuegos que revolucionó el concepto de una historia, es decir, de la historia más importante que en sí la jugabilidad. Esto es una historia de un hombre que secuestran a su hija y él tiene que buscarla y además tú vas hacia adelante en la historia y si te equivocas ya no puedes ir atrás y volver por otro camino, es decir, por donde vayas es donde terminas, ¿no? Si matas a una persona la has matado y ya no hay vuelta atrás, etcétera. Y este juego fue uno de los primeros que realmente tenían un concepto cinematográfico detrás bestial. Y aquí es donde entramos ya en el mundo de la cinematografía
a la hora de desarrollar un juego, ¿no? Aquí ya entran en juego guionistas, músicos, etcétera, etcétera. O sea, gente que realmente probablemente jamás imaginó trabajar para un videojuego y hoy en día son fundamentales para contar una historia. El problema sigue siendo que la industria, lo que son los distribuidores, normalmente un buen guión no significa dinero e ingresos, y ese es el problema. Por eso hoy en día todavía funcionan los videojuegos de matar, tipo Call of Duty, que intentan incorporar guiones e historias detrás, pero saben perfectamente que eso no es lo que vende, sino que lo que vende al final es la acción. Estos juegos son más arriesgados y el riesgo siempre es complicado en este mundo, ¿no? Sobre todo a la hora de conseguir financiación, porque estos videojuegos el problema es que trabajan a lo mejor 200 personas haciéndolos, ¿no? Entonces, claro, son unos costes animales, como tanto a veces más que algunas películas, y venderlo no es fácil. Bueno, como veis, es de hace unos años ya y es espectacular cómo está producido. O sea, es básicamente como ver una película de animación, básicamente. Claro, vas viendo que dices, bueno, historia y cada vez más complejidad técnica, no es lo que hace una gran historia. Pero no es cierto, luego os voy a mostrar otro ejemplo. Bien, hay muchísimos ejemplos de videojuegos que a partir de esta época han empezado pues, a abrir. Aquí tenemos el Crisis 2. A ver, un momentito. Bueno, estos son, os voy a poner pequeñas piezas de trailers. Dicen que es una de las mejores intros que ha habido nunca en la historia del videojuego, yo no lo pongo en duda. Pero aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, de absoluta espectacularidad a la hora de introducir al jugador en un videojuego, ¿no? Esto en los años 80, 90 era inviable completamente imaginar un videojuego así. Un videojuego con actores, con voces de actores reales, con música, con efectos especiales, con una narrativa que te introduce en la historia de una forma bestial y sobre todo la inmersión que puedes llegar a tener en este tipo de videojuegos es animal, ¿no? O sea, puedes estar metido, sumergido en la historia de una forma increíble. No sé si se oye mucho o poco. Son juegos en primera persona, por lo tanto normalmente no vemos la cara porque somos nosotros quienes estamos viendo lo que está sucediendo. Bueno, transcurre un poco lento. Y bueno, y al final se trata de esto. De coger la pistola y empezar a matar. Ayer hablábamos sobre si esto es bueno o malo para el ser humano, pero yo creo que muchos de aquí hemos jugado estos juegos mucho y no nos hemos vuelto locos, o sea que yo creo que no pasa nada, creo. Bien, más ejemplos de cómo la historia y el videojuego van unidos. Tenemos, aunque luego creo que van a hablar, pero bueno, tenemos World of Warcraft, el WoW, pero ahora también ha salido uno que pretende ser un poco el que va a tirar el World of Warcraft o va a intentar hacer competencia, que lo va a tener muy difícil, que se trata de otro universo que realmente te das cuenta que todo se repite, ¿no? Que es Star Wars, ¿no? O sea, Star Wars, la franquicia lanzará un WoW, un World of Warcraft, que pretende desbancar a pues con mejoras técnicas, etcétera, etcétera. No sé ni mucho menos. Espera un momentito, te voy a quitarlo. A ver, un segundo. A ver. Os voy a mostrar. Bueno, esta vendría a ser. Bueno, siempre tengo una intro de Star Wars que queda siempre muy bien ponerla. Porque es sencillamente espectacular. Y bueno, pues esto, hoy en día, en el 2011, sale un videojuego más de la saga Star Wars. Ya vemos que Star Wars es muy pretendidamente transmedia, porque lo ha tocado todo, yo creo, básicamente. Ha tocado animación, series, películas, videojuegos, cómics, vamos, todo. Bien. Entonces ahora el nuevo videojuego, creo que tengo aquí muy en exclusiva porque creo que salió ayer o antes de ayer. Creo que es este. Es como un poco, pues eso, te muestra el videojuego, no tal cual.
Lo más complicado que ha tenido siempre un guionista y un desarrollador, bueno, siempre se ponen a hacer entrevistas, bueno, vais viendo ahí un poco. Lo más complicado que tiene siempre un desarrollador es que, claro, los guionistas, yo no soy guionista profesional, por decirlo de alguna forma, entonces no sé muy bien el tema de las narrativas, pero supongo que en un principio, no ahora ya, era muy complicado hacerle entender a un guionista cómo funciona un videojuego y a un desarrollador cómo funcionaba un guión. Era difícil esa conexión, ¿no? Y en cambio, yo creo que hoy en día ya se ha llegado a ese punto en el cual se entiende perfectamente lo que es la interactividad, lo que es que la historia no puede ser lineal, y eso es muy importante, y que se tienen que establecer muchísimos escenarios y situaciones y personajes y incluso estilos narrativos, etcétera, que solo tienen cabida en la interactividad de un videojuego. Vale. Entonces ya todo esto, yo voy a terminar pronto. Esto no sé ni lo que estoy abriendo ahora mismo, creo que es el Cinematic Return of Star Wars. Bueno, esto es la intro de este videojuego. O sea, hemos llegado a un punto ya en el que realmente cuando te sientas a un juego, y a mí me pasa, yo ahora estoy jugando al Call of Duty, el Black Ops, y te das cuenta que te sientas al videojuego y así como antes tú entrabas al videojuego, empezabas a jugar, ahora tú te sientas y empiezas a ver una película que suele ser larga y que de repente te dice, vale, y ahora ponte a disparar porque tienes unos enemigos ahí. Te pasas un rato matando y vuelves a incorporarte a la historia, que es lineal y que va tirando hacia adelante y que obligatoriamente vas a llegar hasta el final, ¿no? Y en todas estas historias suele haber básicamente una auténtica película de cine, con un guión de cine increíble, que puedes estarte tranquilamente 2 horas, o 3 horas, o 4 horas, o el tiempo que tardes en pasártelo, y te das cuenta que lo que acabas de ver es una película en la que te han dejado matar. Básicamente ese es el Call of Duty. Luego tiene el modo multiplayer, evidentemente, que ya te permite continuar la historia jugando con otros. Entonces, mi pregunta es, realmente hemos llegado aquí y yo ahora tengo la duda, es hacia dónde vamos ya con los videojuegos, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser la relación del cine con los videojuegos cuando los videojuegos en muchos casos ya superan a muchas películas? Por lo menos en los temas de acción, cuidado. Evidentemente hay ciertos tipos de contenidos de películas que serían muy difíciles llevar a un videojuego, una historia de amor o una cosa así, a lo mejor sería más difícil. Pero ha llegado un momento en el cual la gente que juega videojuegos, yo lo sé por gente a la que he entrevistado, me dicen que les cuesta ver a veces incluso una película porque ellos están acostumbrados a participar en el propio videojuego, sobre todo si es de acción, ¿no? Y que incluso a veces les decepciona porque tienen videojuegos que son mejores que algunas películas que están viendo en el cine. Y bueno, salta a la vista. Pero el otro día, hace un tiempo, descubrí, y con esto termino, y os lo voy a poner además casi entero, no sé si por lo entero, aunque lo podéis ver luego en internet, voy a ver si llego con la flecha a algún sitio. Está por ahí, no sé. Vale. Ahí me comentó Felipe que lo que teníamos que hacer era básicamente, sobre todo, hacernos preguntas. Yo siempre me hago preguntas porque realmente es muy complicado saber hacia dónde vamos. Esto no sé si lo conocéis de Passage, no sé si os suena alguno. Este juego fue desarrollado por unos alumnos. Es un juego de un proyecto universitario en el que básicamente es un juego reciente, ¿eh? Estamos hablando de un juego de hace nada. Es un juego en el que tenemos un personaje que rápidamente se encuentra con una persona y podemos elegir si queremos seguir la historia con esa persona o no. De alguna forma se convierte en nuestra pareja. Es un videojuego en el cual nosotros solo podemos tirar hacia adelante, es decir, solo lo podemos manejar con 2 flechas, adelante, atrás, arriba o abajo, pero jamás podemos volver atrás con el scroll. Esto no para, el scroll no para jamás. Y tú lo vas siguiendo y vas jugando y vas jugando. Esto es una prueba de juego, ¿no? Tú puedes ir hacia adelante y una cosa muy curiosa es que estos 2 personajes, a medida que va pasando el tiempo, van juntos siempre, cada vez van estando más adelante del scroll, de lo que es la zona de juego, ¿no? Cada vez van pasando hacia adelante. Dura 5 minutos este juego, ¿eh? O sea, son 5 minutos de juego. Quizás viéndolo aquí en frío sea más difícil entenderlo,
pero viéndolo uno solo en su habitación, quizás se entiende qué pretendía hacer el que creó este videojuego. Voy a intentar pasarlo un poco para adelante. Se llama The Passage, creo que está arriba el nombre, no sé si aparece. Sí, digo por si alguien quiere verlo luego tranquilamente en YouTube. O descargárselo, que estáis gratis, te lo puedes descargar. Hay una cosa que te vas fijando a medida que va pasando el juego, tú vas andando hacia adelante. Es muy curioso, la gente que juega este juego dice que cuando están jugando no se aburren, aunque estén pasando todo el rato para adelante, porque es como que te va llevando hacia adelante diciendo, bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Pero te vas dando cuenta poco a poco que el chico se va volviendo calvo. ¿Vale? Que la chica, bueno, la chica no, pero la chica luego se le empieza a poner el pelo blanco. Y llega un momento que sale Terminator y te mata, ¿no? Veis que cada vez está más adelante. O sea, los personajes ya no están al principio, el scroll están al final. Y a ver si llega un momento importante. Veis que cada vez están como más mayores. Allá están viejos. Y aquí, de repente, ella muere. Y el hombre se convierte en anciano. Cada vez va más lento el scroll, cada vez cuesta más avanzar. Esta persona hay alguien que está jugando detrás. Hasta que, lógicamente, os lo podéis imaginar, el señor muere. Básicamente es la metáfora de la vida. Es un juego que funciona exactamente igual que la vida de una forma muy básica y hecho en 8 bits. Es decir, tú empiezas a jugar, encuentras a una pareja que eliges o no. Es muy curioso porque si no eliges a la pareja, si decides ir solo por la vida pasa más rápido y mueres antes. Y si sigues con la pareja muere antes que tú. No sé por qué, lo hizo así el programador. Eso no es cosa. Pero cuando estás jugando al juego y no sabes de qué va y termina, y dices, ostras, he terminado, lograr un grado de inmersión tal en el juego, en la historia, en el ir moviendo el personajillo, ir siguiéndolo y moviéndote para arriba y para abajo durante 5 minutos, que la gente sintió algo emocional, ¿no? Y al fin y al cabo, yo supongo que es lo más importante hoy en día en los juegos, sobre todo en algún tipo de juegos, y en todos prácticamente. Por eso a la gente que hemos jugado hace muchos años, la nostalgia nos lleva a recuperar siempre juegos que hoy en día cualquier persona que no hubiese jugado en aquella época los vería como una chorrada o algo feo o viejo. Pero como la nostalgia, las emociones, que al fin y al cabo son lo que generan las historias, son los que poco a poco hacen que los videojuegos formen parte de nuestra vida y sean muy importantes. No tanto el jugar, sino las emociones que nos generan. Y es lo que buscan los autores, buscar emocionarnos cada vez más con los juegos, de una manera o de otra. Y aquí he terminado. Muchas gracias.